Muy buenas tardes, ¿me confirman si me escuchan? Sí, señor. Bueno, bienvenidos a nuestra tercera sesión sincrónica del curso de descripción y funcionamiento de los componentes del motor de combustión interna gasolina. Hoy vamos a desarrollar la actividad de aprendizaje 3, todo lo relacionado con la guía de aprendizaje, con el material de estudio y las evidencias para enviar en esta actividad. La actividad 3 tiene como título ubicación y ajuste de válvulas, accionamiento, ejes de levas. Yo les voy a compartir pantalla. Estamos compartiendo pantalla. De los anuncios, el último anuncio que les envié, les recordé que estábamos iniciando la actividad de aprendizaje 3, que fue el día de ayer. Iniciamos y recuerden que esta actividad va hasta el 19 de noviembre. Obviamente, pues si se pasan del 19, recuerden que tienen una segunda oportunidad de enviar sus evidencias que es hasta el 25. Sí, es el plazo máximo, 25 de noviembre. No se vayan a pasar de esa fecha, porque si no el sistema los bloquea y no les va a dejar enviar la información, no les va a dejar enviar las evidencias. Vamos de una a lo que es el material de formación 3 y vamos a ver primero el material de estudio y luego pasamos a las evidencias, a explicar lo que dice la guía, ¿sí? Que es cómo desarrollar las evidencias, cómo enviarlas y qué se va a evaluar. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos ubicación, ajuste de válvulas y accionamiento desde levas. Estamos hablando de la culata. Este curso está enfocado en la parte de la culata del motor. Recuerden que el motor de combustión interna a gasolina se conforma por grandes partes, que es el, hablando del conjunto de la parte fija, que es el cárter, que es donde se almacena el aceite, que es la parte baja, la parte media, que es el bloque de cilindros, y la culata, que es la que estamos viendo nosotros en este curso. También conocida como tapa de cilindros, también conocida como cabezote. Entonces dice que el sistema que mediante el accionar de las válvulas regula la entrada de mezcla y salida de gases quemados del cilindro está compuesto por el árbol de levas, engranaje de mando, válvulas de admisión y escape, elementos de mando, balancines. Sin embargo, es el eje levas el encargado de sincronizar en el motor perfectamente la apertura de las válvulas para el buen rendimiento del automóvil. Entonces, es el eje levas quien cíclicamente, cada vuelta, va a estar abriendo y cerrando cada una de las válvulas de admisión y de escape del motor. Pero recuerden que algunos motores pueden llegar a tener 2, 3, 4 árboles de levas, ¿sí? Eso es dependiendo del número de culata, del tipo de motor, ¿sí? Si es un motor en B, en V, puede tener cuatro ejes de levas. Pero si es un motor 4 cilindros normal, en línea, que es el más utilizado en los automóviles aquí en Colombia, pues normalmente trae dos, ¿cierto? Y cuando trae dos, entonces un árbol de leva se va a encargar de la parte de admisión, de abrir y cerrar la válvula para que ingrese la mezcla de aire-combustible. Y va a haber otro árbol de levas que va a ser el encargado de abrir la válvula de escape para evacuar los gases resultantes de la combustión. Ahí está la tabla de contenido. ¿Sí? Entonces dice, accionamiento del eje de levas por piñones. El piñón del cigüeñal engrana con el eje de levas, teniendo este último
el doble del número de dientes. Ve, interesante, ¿no? Hay que ponerle atención a esto. Teniendo este último el doble del número de dientes que el piñón del cigüeñal, para que la relación 2-1 se mantenga, a pesar de que se podría tener un piñón intermedio cuando los dos ejes están más alejados entre sí. Entonces aquí tenemos el diagrama de un cigüeñal. Si esto que ustedes ven aquí es un cigüeñal. O cigüeñal. El cigüeñal, recuerde que los primeros giros del motor se los da este de aquí, este señor de aquí, que es el motor de arranque. El motor de arranque. El motor de arranque le da los primeros giros al motor y el motor ya empieza a hacer movimientos del pistón y el pistón empieza a hacer cada una de sus fases, la admisión, la compresión y cuando empieza la explosión, entonces ya el motor no necesita más impulso, sino que el mismo motor genera su propio movimiento. Genera su propio movimiento. ¿Listo? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que este árbol de levas tiene el doble de dientes que el cigüeñal. Entonces, si el cigüeñal aquí tiene 12 dientes, entonces el eje de levas va a tener 24. ¿Y qué permite este número de dientes? Permite entonces que sincrónicamente, o sea, en armonía, cada vez que este cigüeñal dé una vuelta, entonces el eje de levas va a dar media. Y cuando el cigüeñal dé dos vueltas, entonces el eje levas va a completar su vuelta o va a dar la vuelta completa. O sea, para que un motor haga admisión, haga compresión, la explosión y el escape, ¿sí? Escape, va a necesitar que el eje levas dé una vuelta y que el cigüeñal dé dos vueltas. Recuerde que en grados sería 720 grados del cigüeñal y 360 grados del eje de levas. Aquí hay un solo eje de levas, significa que este solo eje de levas va a ser el encargado de abrir y cerrar tanto admisión como escape. Y estas levas que ustedes ven aquí, estas son las levas, nos quieren decir el número de válvulas. Tenemos 4, 5, 6, 7, 8. O sea que tenemos, esto es un motor 8 válvulas, ¿sí? 8 válvulas, de las cuales 4 son admisión y 4 son... Entonces, este sistema cuando, digamos, se transmite el movimiento de el cigüeñal al eje de levas, se llama distribución mecánica, ¿sí? Del motor, distribución mecánica del motor. Esa distribución mecánica por piñones, ¿sí? Por piñones. Entonces, mírenla, aquí está, ¿sí? Aquí la podemos observar, donde vamos a ver el eje de levas, ¿sí? Este es, perdón, el cigüeñal, ¿sí? Este es el piñón loco, o sea, el piñón loco es como el piñón intermedio para poder transmitir el movimiento hacia dónde, pues hacia esta parte de acá que viene siendo la bomba, porque esto es un motor diésel, ¿sí? Una bomba. Este sistema de distribución por piñones es muy utilizado en los motores diésel. ¿Por qué? Porque los motores diésel desarrollan mucho torque, mucha fuerza. Entonces, estos piñones, este sistema, es ideal para poder transmitir, eh, digamos, el elevado torque que desarrollan estos cigüeñales. Entonces, si ustedes observan acá en la parte de abajo, ven que la rueda del cigüeñal es mucho más pequeña, mire, ¿sí? Entonces, transmiten a través de esta rueda loca, se transmite el movimiento a la bomba, ¿sí? Al eje de levas, está la bomba de alta presión o la bomba diésel,
al eje de levas y a la bomba de aceite, que es la encargada de generar la succión del aceite del cárter para poder lubricar todos los componentes del motor. ¿Listo? Entonces continuamos acá. Accionamiento de eje de levas por cadena metálica. Este otro sistema de cadena, este sí es más utilizado en los motores a gasolina y se utilizan hoy en día muchos motores utilizan este sistema por cadena. Entonces, miren la diferencia nuevamente, ¿sí? Un piñón pequeño, como ustedes ya ven el tamaño, ya saben que este es el del cigüeñal, porque siempre el cigüeñal tiene menos dientes que el eje de levas. El eje de levas tiene el doble de dientes para poder tener una relación de 2:1. Este sistema tiene mucha ventaja, ¿sí? Igual que los de piñones. Transmite buena fuerza, pero sobre todo dura mucho, ¿sí? Esta cadena como va bañada en aceite, todo esto va bañado en aceite, entonces la durabilidad es muy alta. Algunas cadenas, algunos fabricantes recomiendan cambiar a los 200.000 kilómetros, pero algunas han llegado hasta el momento en que se repara el motor con esa cadena original, sin ningún problema. Esta clase de sistema está exento de mantenimiento durante la vida útil del motor y es bastante confiable, por eso los fabricantes suelen utilizarlo seguido para sus motores. Este es un eje de levas que va en el bloque del motor. Cuando va en el bloque del motor, recuerden que utilizan estas varillas empujadoras o varillas impulsoras. ¿Para qué? Para transmitir el movimiento desde la leva hasta el balancín y el balancín empujar la válvula para que la válvula baje y permita que cuando baje pues se abra e ingrese la mezcla de aire combustible o cuando se baje la otra hasta la de escape. Esta es la de admisión para que ingrese la mezcla de aire combustible y la otra para que se evacúen los gases de escape. Y el otro accionamiento es por cadena, perdón, por correa o por banda, ¿sí? Para compensar este defecto del posible ruido que produce la cadena, que esa es una de las desventajas de la cadena y de los piñones también, es que genera mucho ruido, porque es una cadena. Entonces, para hacer un motor más confortable, más silencioso, se diseña esta correa. Esta correa es más silenciosa, tiene menos peso, y cuida las piezas. Estas piezas ya no se van a desgastar como se pueden desgastar estas. Si estas empiezan a salirle filos a los dientes porque es metal con metal. Acá no. Acá como es una banda con metal, ¿sí? Entonces, estos piñones no tienen acabadero, duran demasiado. Entonces, se compensa con esta banda, se quita el ruido, se puede diseñar un motor más silencioso, ¿sí? Se ha diseñado los sistemas de transmisión por banda dentada, banda construida en fibras especiales y de goma, una banda de goma, cuyas fibras longitudinales evitan su variación o rotura. Esta banda es movida desde el cigüeñal por un piñón de dientes planos, los cuales no permiten que patine. Entonces, estos dientes mantienen la banda en una posición, ¿sí? En una posición. Porque si se llega a patinar, se pierde la armonía. Entonces, los dientes con el objetivo de, o digamos que cumple la misma tarea de los eslabones de la cadena, y es que se mantenga en una posición de armonía los giros del cigüeñal con los giros del eje de levas, para que exactamente cuando el cigüeñal dé la vuelta o las dos vueltas, el eje de levas dé una vuelta. O cuando el cigüeñal dé 800 vueltas, entonces el eje le das de 400, o sea, para que mantenga siempre esa armonía en todos los regímenes del motor, tanto en altas revoluciones como en bajas revoluciones. También como en el caso anterior se requiere de un tensor de la banda, o sea que recuerden que esto es elástico, es una banda de goma. Con el tiempo ya tiende a estirarse, entonces para compensar un poco esa banda que se vaya estirando, entonces aquí hay un tensor, ¿sí?
Y no solamente por eso, es para que también en su funcionamiento pues mantenga con la tensión correcta, que no quede ni muy tensionada que se vaya a reventar o que quede con ruido, o muy suelta que se vayan a saltar los dientes y se pierda la sincronización. Entonces aquí está el tensor y también como en el caso anterior se requiere un tensor el cual es empujado por un muelle o puede ser presionado hidráulicamente por un pistón tensor o un sistema excéntrico de tensionado de la banda. Entonces ese tensor, vamos a mirarlo aquí, se llama tensor de correa de distribución. Entonces ese tensor de correa de distribución, mírelo aquí está. Entonces tiene varias formas, o digamos que hay dos, las más utilizadas. Miren este, por ejemplo. O sea, ¿cómo yo sé que la correa ya quedó bien tensionada? Porque me están diciendo que no puede quedar muy tensionada, que se vaya a reventar, o no puede quedar muy suelta, porque puede empezar a latiguear, ¿sí? Y eso puede generar sonidos, o también queda tan suelta que pueden saltar los dientes. Todo el tensor trae marcas, mírela, aquí estamos. ¿Sí? Entonces, yo voy a tensionar este elemento hasta que esta flecha coincida con esta muesca de aquí. Cuando esta flecha coincide con esta muesca de aquí, ahí ya no le doy más tensión y aprieto. Así de sencillo. Otros son autotensionadores. Ah, mire lo que aquí está, vea. Mire que la flecha ahí coincidió, vea. ¿Sí? Mire que la flecha aquí está separada y aquí ya está coincidiendo. Aquí está mostrando que quedó coincidiendo ya. Algunos son más sencillos. Se instalan y se retira este gancho. Usted retira el gancho y el gancho automáticamente permite que entre en acción un resorte que tiene en la parte interna e inmediatamente tensiona la banda. Mírelo, aquí está, ¿sí? La forma en que se va instalado la correa de distribución. Esta correa de distribución, ¿cada cuánto se cambia? Pues normalmente se debe cambiar cada 50.000 kilómetros, pero pues hay que mirar específicamente el modelo del vehículo y también el tipo de correa que se instala. Esto es para casos de tipo original, cuando yo instalo correa original con el patín original. Pero cuando ya me pongo a colocarle otras marcas, pues eso ya no va a durar igual. También el fabricante manda a cambiar este elemento de aquí. En algunos casos, no en todos los tipos de motores, la bomba del agua hace parte del circuito de la correa. ¿Qué quiere decir? Que si la bomba le daña el rodamiento, se frena, pues se va a tirar toda la distribución, se tira toda la armonía. Entonces, para garantizar que no vaya a pasar nada aquí en este circuito de la distribución, entonces hay que cambiar también la bomba, cambiar el tensor y cambiar unos retenes que van aquí, un retén que va acá y un retén que va acá, que son los retenedores de aceite. ¿Para qué? Para que en los próximos 50.000 kilómetros que va a estar trabajando esa correa ahí, no vaya a botar aceite, cae aceite aquí en la banda, eso degrada la banda, incluso la puede hacer que se estire o que se pueda resbalar y pueda saltarse los dientes en los piñones. Estas son las señales que traen algunos piñones de los ejes de leva. Este es una marcas de ejes de leva. Aquí hay dos árboles de levas, entonces las marcas van a coincidir aquí, este en las 3 de la tarde y este en las 9 de la noche. Entonces cuando coinciden acá y acá también la parte de abajo está el cigüeñal y el cigüeñal tiene una marca que coincide con el bloque del motor, entonces digamos que ahí viene la correa, ¿sí? Tin, 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 tin. Aquí va el tensor, un tensor. Entonces, cuando esas marcas de aquí y de acá y la marca de acá, cuando las marcas de piñones del eje levas y la marca del piñón de el cigüeñal están coincidiendo, entonces el fabricante me dice que en ese punto yo puedo desmontar la correa. Y cuando vaya a montar la nueva, la tengo que montar en esa misma posición. Estas marcas me garantizan que no se vaya a perder la armonía, que no se vaya a perder esa sincronización y
no vayamos a tener ningún problema de que se vayan a estrellar, a golpear los pistones con las válvulas. Este es el diagrama estándar de apertura de válvulas. Pues nosotros pensamos que la válvula exactamente, uno teóricamente podría entender que la válvula de admisión se abre exactamente en el punto muerto superior, pero no es así. La válvula de admisión se va a abrir un poco antes. A eso se le llama adelanto de la apertura de la admisión. ¿Y por qué se adelanta? Se adelanta con una finalidad, y es que esa admisión que ya va a empezar a ingresar ahí me va a ayudar a terminar de evacuar, porque mire que aquí todavía se está evacuando, aquí, perdón, se está evacuando el escape. Espérate, yo borro aquí. Aquí todavía está evacuando el escape, mire, el escape va a terminar aquí. Aquí termina el escape, pues se llama retardo, cierre, escape. O sea que en esta parte va a coincidir la admisión con el escape, en toda esta parte. ¿Y cuál es el objetivo de que coincidan? Para que cuando ingrese el aire me ayude a evacuar los gases de escape. Entonces, cuando ingresa el aire a la cámara de combustión, esa fuerza con que ingresa me ayuda a empujar los gases que están terminando de salir de la cámara de combustión. ¿Listo? Entonces, a eso le llamamos apertura, perdón, adelanto de la apertura de admisión, retardo, cierre de admisión. Este avance y este retardo es con el fin de mejorar la eficiencia de llenado. ¿Por qué? Porque entre más oxígeno tengamos al interior de la cámara de combustión, eso me ayuda a tener una buena explosión. Está el tema de la compresión, la expansión y el escape. ¿Listo? Válvulas y ejes de levas en el bloque de cilindros. Ya les había dicho que algunos diseños de motores traen el cigüeñal en el bloque y para ello pues utilizan las varillas impulsoras. Listo. Pero no tiene ciencia ahí. Válvulas en la culata y ejes de levas en el bloque de cilindros. Válvulas en la culata. Ah, bueno. Es que aquí, además de que las válvulas, además de que el eje de levas está en el bloque, las válvulas también están en el bloque. Esto es un sistema muy viejo, esto ya no se ve, esto ya no se ve. O sea, las válvulas estaban en el bloque, eso era un tipo de motor muy viejo, pero eso ya no se ve. Entonces, hoy en día sí se ve más este, que tiene el eje le baja en el bloque, pero ya las válvulas están en la culata. Esto es lo más común hoy en día. Aquí tenemos entonces un diagrama de lo que es la parte de la culata. Entonces vamos a encontrar el pistón. ¿Por qué hace parte de la culata? Pues claro, porque con la cabeza aquí del pistón estamos haciendo o estamos formando lo que llamamos la cámara. Todo esto que está en rojo se llama la cámara de combustión. Es aquí donde se comprimen la mezcla aire-combustible y es ahí donde la bujía va a generar la chispa para que aquí genere una explosión. Entonces está el pistón haciendo parte aquí de ese sello hermético, la bujía que genera la alta tensión, esa bujía va enroscada en la culata, la válvula, que es la válvula de admisión y escape, el resorte que va a permitir que la válvula retorne, el balancín, que es el que va a empujar la válvula, la varilla de empuje, que es la que va a transmitir el movimiento de la leva hacia el balancín, y la leva que hace parte del eje de levas. Válvulas en la culata y eje de levas sobre palanca basculante. Entonces aquí ya tenemos ya los ejes de levas y las válvulas todo en la culata, doble árbol de levas movido por cadena de distribución. Este es un motor que lo utiliza, por ejemplo, la Kia, la Hyundai, ¿sí? Utilizan este tipo
este tipo de sistema. Propulsión directa, o sea que las levas no van a necesitar balancines. Este también es otro diseño donde las levas no necesitan balancines, sino que directamente van a ir sobre la cabeza de la válvula, pero sí van a necesitar una rueda de calibración. Aquí va a ir, haga de cuenta como una moneda, ¿sí? Es una moneda calibrada para que la válvula no vaya a abrir mucho o no vaya a abrir tan poquito. Si no tiene esta rodela de calibración, pues no va a hacer contacto bien con la válvula. Entonces, normalmente estas rodelas están calibradas hasta de manera diferente en cada válvula. Cuando se hace la reparación del motor, esto está calibrado hasta de manera diferente. ¿Por qué? Porque es que cada componente tiene en milímetros, ¿sí? O en micras, tiene un desgaste diferente. Entonces, por eso esas rodelas a veces también van de una calibración distinta. Las válvulas también se calibran. ¿Por qué se calibran las válvulas? Bueno, las válvulas abren y cierran digamos, en fracciones de segundos, en momentos repetitivos, cientos, miles de veces. Entonces, eso puede generar desgaste en la cabeza, en el vástago, en la parte del vástago de la válvula, y ese desgaste toca irlo compensando. Entonces, por eso ciertas válvulas se pueden calibrar. Pero hay otras válvulas que ya vienen con accionamiento hidráulico, que quiere decir que no necesitan calibración, sino que la misma presión del aceite permite que se accionen las válvulas por la presión, solamente por la presión de aceite, entonces se autocalibran. Entonces de ahí la importancia de mantener en óptimas condiciones el aceite, o sea, no pasarse de los tiempos, aplicar el aceite de acuerdo a lo que dice el manual del fabricante, los filtros de aceite con las calidades recomendadas y las cantidades también. No excederse ni echarle muy poquito. Todo eso tiene que ver. En algún momento, estos, cuando son hidráulicos, los impulsadores, llaman impulsadores hidráulicos. eh, Llegó un carro que generaba mucho sonido y cuando fui a revisar, era que le faltaba aceite. Le aplicamos el cuarto aceite que le faltaba y se le quitó el sonido. Entonces, cuando no está la cantidad de aceite correcta, este sistema hidráulico de las válvulas no va a trabajar bien porque ella trabaja. Mm. Aquí está diciendo en esta imagen 15 que cuando la calibración es mayor a la solicitada, el ángulo de funcionamiento de esta válvula será menor, con menor llenado del cilindro y menor desalojo de los gases quemados, produciéndose adicionalmente ruido o golpeteo por el excesivo juego. Entonces, aquí está diciendo que la importancia de la calibración garantiza que abre y cierre el ángulo recomendado para que pueda ingresar la cantidad de aire y combustible correcta y se evacúen los gases que se requieren evacuar, porque si no, entonces empiezan a haber sonidos y no solamente eso, sino también pérdida de fuerza. Listo, ahí ya habla del tema de la calibración. Entonces se calibran a través de este perno. Ahorita les mando un video, me acuerdan porque es que como tengo otros cursos, se me pasa, pero les voy a enviar un video de la calibración, la importancia de la calibración de las válvulas. Entonces, básicamente, para escape, estos son milésimas de pulgada. Para escape, normalmente son 22 milésimas de pulgada y para admisión son 12 milésimas de pulgada, milésimas, ¿no? Entonces, esto sería 0.022, 0.02. Es una medida, pues, no es una medida estándar para todos los motores, ¿no? Es una medida que yo he manejado con algunos motores Cummins.
Entonces, 12 milésimas en admisión. Ah, bueno, bueno, ¿y por qué admisión quedan más ajustadas y en escape? Este es admisión. ¿Por qué admisión queda más ajustada y escape quedan como con más tolerancia? Por una sencilla razón, y es que las válvulas de escape, como evacúan gases que están alrededor, por encima de los 400 grados centígrados, estas válvulas se dilatan mucho más que las válvulas de admisión. Entonces, como mantienen más calientes, se debe emanar una tolerancia más amplia para que la válvula dilate, ¿sí? Si no se le deja la tolerancia correcta, la válvula va a dilatar y se va a apretar la válvula y no va a cerrar. O sea que aquí va a tener un contacto, siempre va a haber un contacto con el balancín, entonces la válvula va a mantener abierta aquí donde ya sienta. Entonces, todo es toda la vibración y listo. Eso sería lo del material de estudio y vamos a tener tres actividades. Una actividad de ubicación, ajuste de válvulas. Van a darle clic aquí y aquí van a acomodar, van a organizar cada uno de los ángulos, de los retardos, de los avances, de las aperturas de las válvulas en todas las fases, ¿no? En admisión, en compresión, en explosión y en escape. La segunda es una evaluación, que ustedes ya saben cómo se maneja la evaluación tipo IFES. Tienen 3 intentos, pueden quemar todos los intentos que el sistema le tomará la nota más alta, ¿no? Pues obviamente tiene que sacarse más del 70%. Y tenemos un foro, que es un foro sobre, aquí les dejé, que es sobre esta pregunta. ¿Qué sucede en el caso de que la banda, hoy hablamos de la banda, ¿no? Esa banda que acciona el eje eleva hacia el cigüeñal no se coloque correctamente? ¿Qué pasa si yo como mecánico no tengo en cuenta las recomendaciones de las marcas y la instalo con las marcas corridas? ¿Qué pasa si no se coloca correctamente? ¿Qué sucede con el motor? Y aquí se siguiendo las marcas que el fabricante o el técnico realizó. ¿Por qué? Porque es que a veces las marcas no son visibles, entonces el mecánico hace sus propias marcas. Pero digamos que en el montaje se le olvidó, no tuvo en cuenta esas marcas y la montó como cayera. ¿Qué pasa? ¿Trabajará el motor? ¿No va a tener ningún problema o tendrá alguna repercusión? Entonces es importante que eh, fundamentemos y argumentemos muy bien esa respuesta. Para participar, recuerden que siempre les digo, denle clic en este botón verde, añadir un nuevo tema de debate, ponen el título de su participación y aquí redactan con el argumento de por qué creen ustedes que no pasa nada o si pasa algo. Y si pasa, ¿qué es lo que pasaría? Y si no pasa, ¿por qué no pasa? Importante el argumento, ¿cierto? Listo, eso era todo, muchachos. Yo no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con lo que acabamos de ver. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Mi nombre es Ariel Carvajal. Por lo menos en el momento de la instalación de un motor, pues es necesario quitar lo que es el tapaválvula y hacer la lubricación directamente cuando son impulsadores de tambores. Un caso específico, un Sparrow. No, no le entendí la pregunta. ¿Me repite? Un ejemplo, cuando uno instala un motor nuevo, ¿verdad? La mayoría de los mecánicos lo que se dice es que no les gusta desarmar porque lo nuevo es nuevo, que se pierde la garantía y todo eso. Pero entonces ellos deberían, los motores vienen con un aceitico, que ese aceite pues siempre va a bajar al cárter, siempre se va a quedar seco. Entonces, o sea, esa parte, sea el motor que sea, es recomendable lubricar, o sea, quitar el tapaválvula
y a lubricar nuevamente. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Pues depende del tiempo que el motor haya estado almacenado, porque cuando nosotros estamos reparando los motores, nosotros aplicamos en cada uno de los elementos que van a estar en fricción, como la casquetería, como el cigüeñal, como los ejes de levas, las bielas, aplicamos una grasa, ¿sí? Es una grasa de inicio. ¿Por qué grasa de inicio? Es una grasa especial para cuando se reparan motores. Es muy parecido a una grasa, pero una grasa especial, ¿sí? Porque esa grasa se mantiene más tiempo ahí en el casquete o en el muñón. Pero digamos que usted compró el motor. Y cuando uno compra el motor, es importante que ya en algunos almacenes de repuestos que conozco se lo entregan probado. Ellos hacen la prelubricación. Ellos hacen la prelubricación y lo entregan por en el piso. O sea, tienen los accesorios para conectarle la computadora, todo lo necesario y lo prenden en el piso y te lo entregan prendido. Entonces, cuando ya lo entregan prendido, ya lo han prelubricado. Entonces, ahí, ya si viene enguacalado desde el exterior, ahí sí toca revisarlo, sí, toca, se puede bajar el tapaválvulas. Igual la garantía del tapaválvulas, ¿cuál sería? El empaque, que eso es lo más barato que hay. Se baja el tapaválvulas, se hace una prelubricación y si es posible se cambia el aceite. Si hijo viene con aceite, eso se le cambia porque usted no sabe cuánto tiempo lleva ese aceite ahí almacenado. Un aceite después de 6 meses, si es un aceite mineral, ya hay que cambiarlo. Así esté nuevo. ¿Por qué? Porque ya está en contacto con el ambiente, se ha empezado a oxidar y va perdiendo las propiedades. Entonces, las recomendaciones bajo a lo que le dije, si viene en guacalao, sí hay que mirar, sí hay que prelubricar. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Listo, muchachos, entonces los dejo porque tengo otro compromiso aquí enseguida. Entonces, cualquier duda o inquietud me la dejan saber a través del grupo. Yo quedo muy atento. Bendiciones para todos y que tengan buena noche. Gracias por... Gracias. Gracias, profe. Con mucho gusto. Muchas gracias. Con mucho gusto a ustedes.